A ver, la forma en que una cultura piensa, eso es lo que al final moldea su historia. Hoy vamos a hacer un viaje por los cambios culturales tan bestias que están definiendo a los Estados Unidos de hoy. Un viaje que, ya os aviso, nos va a llevar desde la humildad de la posguerra hasta un resentimiento que lo marca casi todo en nuestra época. Seguro que más de una vez nos hemos hecho la pregunta ¿por qué parece que todo está tan roto? ¿Por qué desconfiamos tanto? Es como una sensación que está en el ambiente, ¿no? Como si esos hilos que antes nos unían, pues se hubieran ido rompiendo. Y ojo, que no es solo una sensación, ¿eh? Es que los datos lo dejan clarísimo. Fijaos en la caída. En los años 60, el 60% de la gente en Estados Unidos confiaba en los demás. Hoy, esa cifra se ha partido por la mitad, solo un 30%. Esta pérdida de confianza es la base de muchísimos de los problemas que vemos hoy. Y si ese dato era fuerte, agarraos a este. El 69% de la población ya no cree en el sueño americano. Y esto no es una anécdota, ¿eh? Era uno de los grandes mitos que unían al país, una fe ciega en que el futuro siempre sería mejor. Si esa fe se esfuma, ¿qué es lo que queda? Parece que todo este pesimismo tiene una raíz muy concreta, una emoción muy potente, la humillación. Es esa sensación de que tu dignidad no se reconoce, de que eres invisible para los demás. Y entender esto es, de verdad, la clave para descifrar por qué estamos como estamos. Venga, pues vamos a meternos en el meollo. Para entender cómo hemos llegado a este punto, tenemos que hacer un viaje, un sprint, más bien, por la historia cultural de los últimos 70 años. Vamos a ver cómo cada época fue preparando el terreno para la que venía después. Empezamos en 1945, el día de la victoria sobre Japón. En la radio, en vez de un fiestón de orgullo y patriotismo, lo que se leyó fue esto del periodista Ernie Pyle. Espero que en la victoria seamos más agradecidos que orgullosos. Fijaos en el tono. Humildad, contención. Eso definía toda una era. Y entonces todo empezó a cambiar a una velocidad de vértigo. Después de esa era de la humildad, de los 40 y 50, llegaron los 60, con la era de la liberación, una rebelión total contra lo establecido con el lema «Sé fiel a ti mismo». Eso nos llevó a los 70, un caos creativo brutal, arte increíble sí, pero también un colapso del orden. Los 80 fueron la reacción a todo eso, una vuelta a la disciplina y a los valores tradicionales. Y los 90, los 90 parecían la calma, la síntesis, como si por fin los opuestos se dieran la mano. Hay una imagen que lo explica todo de una forma brillante, la Super Bowl de 1969. En un equipo, Johnny Unitas, pelo corto, discreto, el hombre perfecto de los años 50. En el otro, Joe Namath, melena, un playboy, el ícono de la autoexpresión de los 60. Eran dos mundos, dos formas de entender la vida, chocando en un campo de juego. Pero claro, ese optimismo de los 90 no duró mucho. El nuevo siglo empezó con una serie de traumas que lo reventaron todo. El 11S, la guerra de Irak, la crisis financiera. Cada uno de esos golpes fue destrozando la fe. La fe en las instituciones, en los líderes y, al final, la fe de los unos en los otros. Y así llegamos hasta hoy. Esa pérdida de fe nos lleva directos al diagnóstico del problema actual. Porque no es solo desconfianza, es algo mucho más corrosivo que se ha ido extendiendo por la sociedad. Es como una especie de autoenvenenamiento espiritual. La palabra clave es resentimiento. Y no es simplemente estar enfadado. El filósofo Max Scheler lo definió como un sentimiento continuo de impotencia, de inferioridad. Es un veneno que te lleva a devaluar las virtudes y los éxitos que sientes que no puedes conseguir. Es la clásica historia de si no puedo tenerlas, diré que las uvas están verdes. Y esta progresión es tremenda. Empiezas sintiéndote invisible, luego empiezas a despreciar los grandes ideales como el honor o el amor, te parecen cosas de ingenuos. El siguiente paso es abrazar la brutalidad, disfrazar el cinismo de realismo, donde lo único que cuenta es el poder, y al final la política se convierte en una máquina de movilizar a la gente a través del odio y del miedo, señalando enemigos. Aquí tenemos un ejemplo, crudísimo de esta mentalidad. Cuando Donald Trump, según se cita en la fuente, se refirió a los soldados caídos como pringados, es la manifestación pura de una visión del mundo resentida. Es incapaz de entender una virtud superior como es el autosacrificio por un ideal. Le hace cortocircuito. Si ese es el veneno, la pregunta del millón es ¿y cuál es el antídoto? Pues la propuesta que vamos a explorar es una llamada a lo que se ha llamado un humanismo desafiante, una forma de empezar a sanar esta fractura cultural tan gorda. Y lo que es súper interesante aquí es que la lucha cultural se plantea como una elección clara entre dos formas de ver el mundo. Por un lado, el nihilismo, que nace del resentimiento, la idea de que lo más bajo es lo más real y que los ideales son una estafa. Y por otro, el humanismo, la creencia en que la dignidad importa, en que tenemos capacidad para ser grandes y podemos conectar con virtudes más elevadas. Pero el humanismo no es solo una idea abstracta.
Es algo práctico. Consiste en hacer que la excelencia sea atractiva, en presentar modelos de integridad y de sabiduría. Nos recuerda que la vida puede ser una lucha por ideales que merecen la pena. Y su herramienta más poderosa es la admiración sincera, buscar y celebrar lo bueno en los demás. Y así llegamos al concepto central, el humanismo desafiante. Es la elección consciente de defender la dignidad, la admiración y las virtudes, sobre todo cuando el ambiente es más cínico y está más lleno de resentimiento. Es una postura activa, valiente. Es ir a contracorriente. Y esta idea es fundamental. La forma de salir de esto no es ganar debates. A la gente no la sacas del resentimiento con argumentos, la sacas con inspiración, mostrando vidas e ideales que merezcan ser admirados, que consigan romper esa coraza de cinismo. Lo que nos deja una pregunta abierta, mirando al futuro. ¿Tiene nuestra cultura la vitalidad, la energía para otro gran cambio? Igual que vimos cambios drásticos en el pasado, de los 50 a los 60 o de los 70 a los 80, ¿podemos cambiar de rumbo otra vez? Y para terminar, una reflexión que me parece profunda y esperanzadora, del escritor James Baldwin. Decía, no hay tanta humanidad en el mundo como a uno le gustaría, pero hay más de la que se podría pensar. Hay suficiente. Quizá esa sea la clave. No se necesita una humanidad perfecta, solo la suficiente para poder empezar. Y ahí, bueno, cada cual decide si quiere ser parte de ese suficiente.